Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Contreras y en esta oportunidad vamos a conocer lo que es el Plan de Recuperación ante Desastres, conocido por sus siglas en inglés como DRP. Primero vamos a empezar con una definición y pues el plan de contingencia o recuperación de desastres realmente es un documento que se vuelve un instrumento organizacional y contiene todos los parámetros, todos los lineamientos, los pasos que se deben de seguir en el caso exista un desastre o un incidente. Sus objetivos están delimitados por dos objetivos principales. Entre ellos tenemos proteger los sistemas de información de cualquier peligro presentado. Y también, como número dos, recuperar la información en caso exista algún incidente o algún desastre. Estos dos objetivos se basan principalmente en asegurar la información de la organización. Pero si vamos a implementar un plan de contingencia o recuperación de desastres, debemos entender qué tan importante puede ser para la organización. Para ello hay unas métricas basadas en la pérdida de información que tienen las organizaciones, y sobre esa pérdida se entiende que el 43% nunca llega a abrir. Después de un incidente, el 43% de las organizaciones nunca llegan a abrir de nuevo. El 51% van a cerrar o están condenadas a cerrar en los siguientes 2 años. Las pérdidas son muy importantes, les va a permitir operar, pero no se van a recuperar. Y solo el 6% va a sobrevivir, pero no de forma inmediata, sino a largo plazo. Cuando vemos todas estas métricas o estas estadísticas que se hacen de organizaciones a nivel mundial, nos damos cuenta que efectivamente el plan de contingencia es muy necesario en la organización, no solo para recuperar la operatividad del sistema, sino para minimizar el impacto de pérdida de información. Esto es algo sumamente importante. Definitivamente con el plan de contingencia, pues las empresas gastan hasta un 25% del presupuesto y están dispuestas estas empresas porque conocen estas métricas y están dispuestas a invertir todo eso porque consideran que definitivamente es una rentabilidad para la organización, inclusive invertir hasta el 25% de su presupuesto. ¿Cuál es la justificación para implementar realmente un DRP? Existen muchas, desde virus, que eso lo vemos en la prensa o en las noticias pues muy habitualmente, hasta fallas de equipos, errores humanos, eso pues nunca va a faltar, ataques terroristas, incendios, catástrofes naturales. Nuestro país es un país que tiene mucha naturaleza y estamos sujetos a muchos efectos naturales como temblores, eh, como, como tormentas, etcétera, y todo eso pues también es una justificación para poder implementar un DRP. Incendios, aspectos legales, hasta las huelgas de personal, que también en este país es muy común también las huelgas de personal. Entonces sí existen muchas justificaciones para poder implementar un DRP. Pero algo que es importante entender es que el plan de contingencia forma parte de otro plan, el plan de la continuidad de operación, el plan de la continuidad del negocio, de la operatividad del negocio, incluye el plan de recuperación de desastres. Y esto es importante entenderlo porque podemos comprender de que este plan es una parte de toda una estructura que es muy recomendable implementarla en mi organización. El BCP, como se conoce por sus siglas en inglés, comprende, como se indicó anteriormente, el planeamiento para la recuperación de desastres y el plan para restablecer el negocio, en forma muy general.
Algo importante es que no estamos solos en esto realmente. Cuando una organización quiere implementar un plan de contingencia, nos podemos dar cuenta que las instituciones de estandarización internacional ya nos han ayudado mucho con este tipo de aspectos porque reconocen la importancia del mismo. Ya existen guías estandarizadas y formatos específicos para poderlos utilizar. Eh, Dentro de estas guías o normas, podemos mencionar algunas como la ISO 24762, la ISO 27002, COVID-5, ITIL, BS 25777 y para la continuidad del negocio también existen algunas normas que nos ayudan muchísimo a estas organizaciones de estandarizadas, como tenemos la familia ISO 22300, la BS 25999 parte 1 y parte 2. Estas nos van a ayudar a volver a restablecer la gestión de la continuidad del negocio. Para desarrollar un DRP existen varias fases que de hecho esas normativas nos las indican. Aquí vamos a ver algunas. Tenemos en primer lugar la realización de un inventario completo y esto es bien interesante porque yo no puedo establecer un plan de recuperación si yo no sé qué tengo o qué debo de recuperar. Primero tengo que generar lo que es un inventario completo de todos los activos digitales de la organización, si hay planos, si la ubicación precisa en donde se encuentran, es realizar un inventario completo. Después vamos a evaluar los riesgos existentes. Esto es bien interesante porque si hacemos una evaluación de los riesgos que nosotros tenemos en la organización, podemos darnos cuenta que pueden existir amenazas internas o externas, fallas físicas de energía, por ejemplo. Yo conozco mi organización, conozco los puntos débiles. Se hace una evaluación de esos riesgos porque necesitamos identificar ya los riesgos. Si los tenemos identificados y no los podemos mitigar, podemos establecer un plan para poder restablecer la continuidad en caso ese riesgo se dé. También tenemos la determinación de la criticidad de las aplicaciones y datos. Es importante entender, y por eso tenemos que clasificar los sistemas de información, que no todos los sistemas tienen la misma importancia, la frecuencia o las mismas políticas. Hay sistemas de información en los cuales la información no es tan crítica, pero hay sistemas de información, por ejemplo, financieros, que esa información es crítica y vital, ¿verdad? Y esto también nos va a servir para determinar qué debemos de restaurar, ¿verdad? En el momento, o cuál es la prioridad de restauración. Que esto es lo que vemos a continuación. Tenemos la determinación del RTO, con qué tiempo vamos a contar realmente para la recuperación. Tenemos que saber y clasificar el tipo de sistema. Por ejemplo, un sistema que maneja información histórica, no voy a comparar la velocidad de restauración con un sistema bancario. Obviamente el sistema bancario lo tengo que recuperar de forma más inmediata y más precisa que un sistema de información histórica, ¿verdad? Y de eso también me van a servir los backups que yo esté también realizando. Todo esto se establece en este plan, de hecho. Tengo también el RPO, que necesito yo entender también qué información va a estar sujeta a poderse perder y qué información no debe de perderse bajo ninguna circunstancia. Este punto objetivo es de suma importancia junto con el tiempo objetivo porque ambos me van a delimitar qué tiempo tengo para recuperar y qué debo de recuperar. También tenemos la elección de las técnicas y herramientas, porque de hecho debemos de saber con qué herramientas vamos a contar. Dentro de ese mismo plan tiene que estar especificado, es decir, tengo backups. ¿Cuál es la duración de esos backups? ¿Son diarios? ¿Son semanales? ¿Son en línea? ¿De qué información? Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál va a ser la segunda? ¿Cuál va a ser la tercera? ¿Cuál va a ser la secuencia en que voy a utilizar esas herramientas para poder recuperar el estado del negocio en una forma inmediata o lo más inmediato posible y recuperar esa información que muchas organizaciones se lamentan y hasta cierran por haber perdido esa información? También tenemos la asignación de los roles y responsabilidades. Este punto es bien importante y eso tiene que quedar muy bien en el plan. Las personas deben haber personas asignadas formales a poder atender un siniestro o un desastre, ¿verdad? Y esa asignación de roles y responsabilidades debe quedar muy claro
en el plan de contingencia o recuperación de desastres.